Eso murmuraban los aldeanos en 1882. Una cámara secreta donde 36 hombres desaparecieron sin dejar rastro. Les decían curanderas, brujas abuelas, mujeres que habitaban en la cima, fuera de la vista. Pero cuando el doctor, al descubrir en una de ellas las joyas de su hermana, todo cambió para Alistair Finch. Debajo de su cabaña, una bodega llena de celdas y grabados rituales, posesiones de granjeros desaparecidos, diarios, páginas y más páginas de registros horribles de sus rituales de cría. Cómo atraía a los hombres, los usaba y los desechaba. El sheriff del pueblo lo sabía. El pueblo se quedó callado, incluso cuando el libro mayor mostraba embarazos exitosos y bebés recién nacidos sin padres que los reclamaran. Pero eso es lo que más me atormenta. No eran solo rituales pervertidos o superstición de montaña. Cuando todo un pueblo guarda silencio ante 36 desaparecidos, ¿qué encubrían? El otoño de 1882 se abalanzó sobre Blackwood Hollow como un sudario. Sus escalofríos se infiltraron a través de las paredes de tablones de la pequeña clínica del Dr. Alistair Finch y hasta sus huesos. Hacía un año que Ada había desaparecido, pero su ausencia aún se sentía en cada aspecto de su rutina. La silla vacía en su mesa de desayuno, los textos médicos que había tomado prestados para alimentar su mente curiosa, el silencio donde una vez su risa había resonado entre su trabajo meticuloso. La gente de los Apalaches había continuado, como lo hacen los pueblos, cubriendo la desaparición de Ada en susurros y superstición hasta que se convirtió en otra advertencia que las madres daban a sus hijas sobre alejarse demasiado de casa después del anochecer. Pero Alistair no podía. Cada mañana se despertaba y esperaba ver sus botas marrones junto a la puerta. Cada noche se sorprendía poniendo 2 platos en lugar de 1. El golpe resonó justo cuando el sol de octubre sangraba sobre la niebla de la montaña, desesperado en su puerta. Alistair dejó el diario médico, que había estado mirando sin leer durante más de 1 hora, y abrió la puerta para encontrar a Martha Henley de pie en el umbral. Su rostro arrugado estaba empapado de lágrimas, sus manos rugosas retorciendo un delantal desvanecido hasta que la tela amenazó con romperse. Tras ella, la mañana se extendió en grises y ámbares, las montañas durmiéndose como gigantes contra el cielo de peltre. «Dr. Finch», dijo ella, su voz rompiéndose con su nombre. «Es mi Thomas. Se fue». Las palabras salieron en una avalancha de angustia materna que Alistair conocía demasiado bien. Había oído esa misma desesperación en su propia voz miles de veces en el último año, rogando al sheriff Silas, a los vecinos, a cualquiera que escuchara sus teorías sobre lo que le había sucedido a Ada. El hijo de Martha, Thomas, de 22 años, era un joven robusto y reconocido en todo el valle por su ética de trabajo y su gentileza con el ganado en la granja familiar. No era el tipo de persona que desaparecía en la niebla de la mañana sin una palabra de advertencia. «¿Cuándo fue la última vez que lo vio?», preguntó Alistair, llevándola dentro y sentándola en la silla de madera al lado de su escritorio. Sus manos temblaron al tomar la taza de agua que él le extendía, y vio los signos reveladores de una noche sin sueño bajo sus ojos. Como médico había aprendido a leer las señales corporales del trauma emocional, y Martha Henley tenía todas las señales de un alma en crisis. «3 noches», susurró. Fue a ver el ganado en el pasto alto, como siempre. Nunca llegó a casa para la cena. Hallamos su linterna rota en las rocas cerca de Widow's Creek, pero no hay rastro de él en ningún otro lugar. Hizo una pausa, respirando entrecortadamente. «Doctor, no es la primera vez. El joven Samuel Morrison desapareció hace casi 2 meses. Y antes de eso, Jacob Turner. Todos buenos hombres, todos se fueron sin despedida». Su voz se redujo a un susurro. «La gente está hablando de cosas antinaturales». Alistair sintió que el miedo se apretaba en su pecho. 3 desapariciones en 3 meses, todos varones jóvenes en su mejor momento, todos desaparecidos en la misma área general de las montañas. Su educación médica se reveló ante las explicaciones sobrenaturales que había oído murmurar en la tienda general y fuera de la iglesia los domingos. Debía haber una razón, una causa humana, en estas desapariciones. Pero las similitudes con el caso de Ada eran ineludibles. Sin testigos, sin dejar rastro,
Las montañas tragándose a la gente. ¿Hablado con el sheriff Silas?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Silas se había preocupado poco por la desaparición de Ada, más allá de hacer un informe superficial y decir que probablemente se había escapado con algún vendedor ambulante o trabajador estacional. La forma en que el sheriff abordaba los casos de personas desaparecidas seguía un guión familiar de indiferencia burocrática, envuelta en resignación folclórica sobre los peligros de la vida en la montaña. El rostro de Martha se oscureció. Dice que los niños son niños, que seguramente Thomas se perdió en el bosque y volverá cuando tenga hambre. Su voz se tensó de rabia. Pero yo conozco a mi hijo, doctor. Pero Thomas no nos dejaría en la incertidumbre. No sin decir nada. Algo le sucedió, algo malo. Ella se inclinó sobre el escritorio y tomó la mano de Alistair con fuerza sorprendente. Es el único en el valle con sentido común como para ver más allá de las supersticiones. ¿Me ayuda a encontrarlo? La pregunta flotó entre ellos como un desafío, llena de todo el dolor y la frustración que Alistair había llevado sobre sus hombros desde la pérdida de Ada. Vio los ojos angustiados de Martha y vio los suyos reflejados en ellos. La misma esperanza salvaje y el mismo temor creciente, la misma negativa a aceptar respuestas sencillas cuando alguien amado se había perdido en las montañas, en contra de su buen juicio, en contra de la voz en su cabeza que le decía que ciertas cosas era mejor no resolverlas, asintió. Voy a preguntar por ahí, prometió. Aunque las palabras sonaban vacías incluso mientras las decía, la gente del valle se había vuelto experta en olvidar aquello que deseaban olvidar, en volverse sorda de repente, cuando se les preguntaba algo que no deseaban recordar, pero tenía que intentarlo. Por Martha, por Thomas, sobre todo, por Ada, cuya memoria merecía algo más que la ceguera consentida de la comunidad. Los siguientes 2 días, Alistair recorrió Blackwood Hollow con nuevo propósito, preguntando y escuchando lo que la gente no decía. Las reacciones eran frustrantemente uniformes, miradas desviadas, excusas murmuradas y una negativa casi supersticiosa a hablar de las desapariciones. Incluso sus pacientes más fieles tenían cosas que hacer en otro lugar cuando él sacaba a relucir el tema. El muro de silencio era tan denso como la montaña misma, forjado a partes iguales de miedo e ignorancia deliberada. Fue el tercer día. Alistair seguía el cauce del arroyo, más allá del lugar donde se había hallado la linterna de Thomas, cuando vio el pájaro de madera. La pequeña figura estaba parcialmente enterrada bajo hojas de otoño, su superficie lisa desgastada por horas de manipulación. Su corazón se detuvo cuando el reconocimiento lo atravesó como agua helada. El pájaro era exactamente igual al que Ada había cargado por todos lados, una simple talla de gorrión que había guardado desde que era una niña. Su padre la había tallado en una de sus escasas tardes sobrio, y ella lo había frotado con el pulgar siempre que estaba nerviosa o emocionada. Con las manos temblorosas, Alistair levantó la talla de entre las hojas. La madera estaba oscura por los años y el tiempo, pero la artesanía era inconfundible. Este no era el de Thomas. Era de alguien más, alguien que había estado aquí antes, alguien que, como Thomas, había desaparecido. Las palabras cayeron sobre él con una fuerza aplastante. Ada no se había ido, no había tenido un accidente, había estado allí, en ese lugar, y lo que se la había llevado, se había llevado a Thomas. La distancia profesional que había tratado de mantener se derritió, sustituida por una necesidad obsesiva de explicaciones. Esto ya no era un deber cívico, no era una obligación profesional. Esto se había vuelto personal. El pájaro de madera se sintió como un carbón en la palma de Alistair mientras regresaba a la ciudad, su mente llena de posibilidades que su lado racional deseaba descartar. Pero la razón le había fallado antes. Le había fallado a Ada, le había fallado a Thomas, le había fallado a todas las almas perdidas que se habían ahogado en la montaña mientras él se aferraba a la razón como un náufrago a un trozo de madera. Mientras el sol se hundía tras la cresta, arrojando sombras a lo largo del valle, se detuvo en la tienda general de Jeremiah Walsh, consciente de que la lengua del anciano se aflojaba después de su trago vespertino de whisky medicinal. Jeremiah estaba barriendo el porche delantero cuando Alistair se acercó, sus pasos deliberados pero temblorosos, sus manos curtidas.
El tendero había estado en Blackwood Hollow más tiempo de lo que nadie podía recordar. Recordaba cuando los Cherokee todavía recorrían estas montañas, y los primeros colonos tallaron sus hogares en el bosque salvaje. Si alguien conocía los secretos que guardaban estas montañas, era él. «Buenas noches, Doc», le dijo Jeremiah, deteniendo su barrido para mirar a Alistair con ojos amplios pero agudos. «Parece un hombre que lleva más peso del que puede soportar». La observación llegó con la sabiduría casual de alguien que había leído la humanidad en las caras de sus clientes durante décadas. «Y he estado pensando en las desapariciones», dijo Alistair sin rodeos. «Perder tiempo en rodeos solo lo haría perder tiempo». El hijo de Martha Henley, el joven Morrison, Jacob Turner. «Debe haber un patrón, algo que estamos perdiendo». Se detuvo, pesando sus palabras. «La gente sigue diciendo cosas antinaturales, pero sé que usted es un hombre práctico, Jeremiah. ¿Qué cree que está pasando ahí arriba?» El anciano tendero se apoyó en su escoba, su mirada fija en los picos oscurecidos que vigilaban el valle como centinelas silenciosos. Cuando habló, su voz llevaba el peso de un conocimiento reacio. «Hay mujeres en Ravens Ridge, Doc. Han estado aquí más tiempo de lo que la mayoría puede recordar. Se sostienen a sí mismas, en su mayor parte, pero a veces se detuvo, sacudiendo la cabeza, como para ahuyentar pensamientos intrusivos. «¿A veces qué?», apretó Alistair, su pulso acelerándose ante la posibilidad de finalmente obtener respuestas reales. El pájaro de madera pareció pesarse en su bolsillo, como si el fantasma de Ada lo estuviera empujando hacia adelante. «A veces bajan a por víveres, o cuando alguien está enfermo y la medicina ordinaria no llega a curarlo. Les dicen brujas abuelas, aunque creo que es una manera que tiene la montaña de hablar de las mujeres que conocen sus hierbas mejor que nadie». La cara de Jeremiah se contorsionó en preocupación. «Pero hay algo en ellas, Doc, algo que no está bien. La mirada que te atraviesa los huesos. Y los hombres del pueblo, bueno, se comportan de forma extraña cuando están cerca de esas mujeres, se ponen como colegiales con su primer amor, todos tontos y enredados». Alistair sintió un escalofrío que no era por el aire de la montaña. ¿Vio a alguno de los hombres desaparecidos hablando con estas mujeres? ¿Tal vez Thomas Henley? ¿O los demás? La pregunta parecía peligrosa incluso mientras la pronunciaba, como si reconocer la posibilidad en voz alta pudiera darle poder sobre el mundo racional que había creado a su alrededor. El silencio del tendero se extendió lo suficiente como para volverse incómodo antes de que asintiera. «Thomas estuvo aquí, menos de 4 días antes de que desapareciera. Compró tabaco y caramelos, los favoritos de su madre. Pero mientras estaba aquí, una de esas mujeres de la cresta entró por sal y harina de maíz. Una chica guapa, de pelo negro trenzado por la espalda. Thomas no podía apartar la vista de ella. Lo siguió por la tienda como un cachorro perdido. La voz de Jeremiah se redujo a un susurro. Ella también lo escuchó. Le preguntó por su granja, por su familia. Estaba curiosa, más curiosa de lo que una mujer tiene derecho a estar en los asuntos de un extraño. Las piezas encajaron en la mente de Alistair con la inevitabilidad de un diagnóstico médico. La ubicación aislada, el comportamiento extraño de los hombres desaparecidos justo antes de desaparecer, la negativa de la gente a hablar sobre las mujeres de la cresta. Su mente científica se rebeló ante las connotaciones sobrenaturales, pero no pudo negar el patrón que surgió de entre las sombras de la superstición y el temor. «¿Dónde está este lugar?», preguntó, aunque una parte de él ya temía la respuesta. Alcanzar Ravens Ridge implicaría dejar atrás la seguridad relativa del valle, adentrarse en la naturaleza salvaje, donde un hombre podía perderse sin que nadie supiera dónde buscarlo. Pero el pájaro de madera en su bolsillo parecía latir con urgencia silenciosa, el fantasma de Ada clamando por justicia que solo la verdad podía ofrecer. Jeremiah le proporcionó las instrucciones con evidente renuencia, su rostro curtido frunciéndose en inquietud. «No sé qué piense hacer, Doc, pero esas mujeres no son como las de por aquí abajo en el valle. Hay poder en esas montañas, del tipo que no aprendió en sus libros de medicina. Si sube allí haciendo las preguntas equivocadas, puede que no vuelva con las respuestas que espera». La advertencia persiguió a Alistair a casa a través de la noche que se oscurecía, uniéndose al viento entre los árboles y el graznido de los pájaros nocturnos que se acomodaban en sus nidos. Se quedó despierta toda la noche, releyendo sus textos médicos como si el conocimiento de siglos
pudiera ofrecer alguna explicación racional a la creciente certeza de que algo antinatural estaba ocurriendo en las montañas sobre Blackwood Hollow. Pero por cada teoría científica que elaboraba, el pájaro de madera en su mesita de noche parecía burlarse de él en silencio, un recordatorio de que algunas cosas no podían explicarse solo con la razón. El amanecer lo halló vistiéndose para el viaje a Ravens Ridge, con la exactitud metódica de un cirujano. Preparó su maletín médico con cosas que esperaba no tener que usar. Revisó su pistola, aunque nunca le había disparado a nada más peligroso que a un mapache rabioso, y dejó instrucciones explícitas de a dónde iba en caso de que siguiera el camino de los hombres que habían desaparecido antes que él. El camino para subir era peligroso, a través de un bosque oscuro y barrancos llenos de rocas que parecían estar ahí para ahuyentar a los visitantes ocasionales. Cada paso más profundo en las montañas dejaba atrás el mundo de Blackwood Hollow y entraba en un silencio salvaje que parecía conocer secretos. El campamento surgió de repente entre los árboles. Un grupo de cabañas bien cuidadas agrupadas alrededor de un claro central donde colgaban hierbas para secar en estantes de madera, y el humo se elevaba de fogatas atendidas. Las mujeres se desplazaban en sus quehaceres diarios con eficiencia silenciosa. Sus vestidos caseros y delantales utilitarios los hacían parecer cualquier gente de las montañas que intentaba sacar una existencia de la tierra implacable. Pero algo en sus gestos, la manera en que se detenían para estudiarlo mientras se acercaba con ojos calculadores, envió una advertencia a través del sistema nervioso de Alistair como fuego a través de la tela. Entonces ella emergió de la mayor cabaña y Alistair supo en el acto por qué los hombres se adentrarían en las montañas solo por la posibilidad de volver a verla. Harra se acercó a él con la gracia líquida de un depredador disfrazado de presa. Su cabello castaño rojizo atrapó la luz del sol moteada que se filtraba a través del dosel de robles centenarios que rodeaban el campamento. Aparentaba unos 40 años, aunque algo en su mirada delataba una antigüedad mayor, como si hubiera visto más estaciones de las que su cuerpo podía mostrar. Su vestido era sencillo, lana casera teñida de sangre seca, y de su cuello colgaba un complicado collar de huesos tallados y gemas pulidas que parecían latir con luz propia. Cuando sonrió, toda su formación médica se desvaneció, dejando atrás la conciencia instintiva de que se encontraba en presencia de algo mucho más peligroso de lo que había imaginado. «Finch», dijo ella. Su voz arrastraba la miel sureña, y algo más le heló la sangre. «Lo esperábamos». Las palabras lo abofetearon. ¿Cómo podía conocer su nombre, su título, cuando nunca antes había estado en esta cresta? Su parte racional intentó razonar. Tal vez las noticias se propagaron rápidamente por las comunidades de montaña. Tal vez alguien en el valle habló de sus preguntas. Pero el instinto ancestral que había mantenido a sus antepasados con vida en estas mismas montañas murmuró que tales explicaciones racionales eran peligrosamente ingenuas. «Quiero saber sobre algunos hombres desaparecidos de Blackwood Hollow», logró decir, su voz más firme de lo que se sentía. «Thomas Henley, Samuel Morrison, Jacob Turner. Creo que podrían haber pasado por aquí antes de desaparecer». Mientras hablaba, notó que las otras mujeres lo observaban desde puertas y huertos, sus rostros mostrando una curiosidad tenue que no alcanzaba sus ojos. Algo en su mirada conjunta se sintió orquestado, como actores en una obra cuyo libreto no le habían proporcionado. La sonrisa de Harra no se movió, pero sus ojos se agudizaron con algo que podría haber sido diversión. «Los hombres se pierden en estas montañas, Dr. Finch. La naturaleza salvaje los atrae con voces que la gente civilizada de abajo, en el valle, no comprende». Señaló su cabaña con una mano graciosa. «¿Quiere algo de beber? El viaje hasta aquí es largo, y supongo que tendrá muchas preguntas que merecen respuestas». Alistair se encontró siguiendo a Harra dentro de su cabaña a pesar de cada instinto que le decía que huyera montaña abajo. El interior era más amplio de lo que aparentaba desde el exterior, con varias habitaciones interconectadas por puertas colgantes, adornadas con cortinas de cuentas que tintineaban con la brisa de la montaña. Las paredes estaban cubiertas de estantes llenos de cientos de frascos de vidrio, llenos de hierbas secas, raíces y cosas que no podía nombrar. Algunas de ellas simplemente extrañas, otras perturbadoras. En una esquina, una pila de pequeños cráneos de animales colocados en patrones geométricos lo observaban con cuencas vacías.
El aire olía a salvia, lavanda, algo más, algo orgánico, ligeramente dulce, algo que le recordaba demasiado al olor que quedaba en su clínica después de partos difíciles. Pregunta por nuestra gente, dijo Jarrah, mientras se movía por la habitación con eficiencia experta, preparando lo que parecía ser un té de hierbas a partir de hojas que recogía con cuidado. Somos un santuario, Dr. Finch. Un lugar donde las mujeres pueden vivir fuera de las expectativas que los hombres tienen para nosotras en su mundo de abajo. Ella le entregó una taza de vapor, sus dedos rozando los suyos un poco más de lo necesario. Sanamos a los enfermos. Cultivamos nuestra propia comida. Educamos a nuestros hijos con nuestra propia sabiduría, no con la de la Iglesia y el Estado. El té era sorprendentemente bueno. Un sabor complejo, que parecía calentarlo desde dentro. Mientras bebía, la tensión inicial de Alice Tister comenzó a disiparse, reemplazada por una extraña sensación de comodidad que le hizo preguntarse por qué había estado tan asustado antes. Quizá la gente de la montaña solo había exagerado la fama de este pueblo por superstición e ignorancia. Quizá eran solo mujeres que trataban de sobrevivir en un mundo que les daba pocas opciones. Fue entonces cuando notó el collar que llevaba una mujer más joven que había entrado en la cabaña para hablarle en secreto a Jarrah. El colgante era inconfundible. Un medallón de plata grabado con rosas, que le había regalado a Ada por su 18º cumpleaños. La imagen lo golpeó como un puño, disipando la niebla de complacencia que se había estado extendiendo por su mente. Las joyas de su hermana, llevadas con naturalidad por una extraña en este aislado puesto de montaña, solo podían significar una cosa. Ada había estado aquí, y lo que le había ocurrido había dejado sus pertenencias en manos de estas mujeres. Ese medallón, dijo, su voz lo suficientemente aguda como para romper la atmósfera dulce de la cabaña. ¿Dónde lo aprendió? La mano de la joven se alzó hasta su garganta en un gesto instintivo, mientras que la expresión de Jarrah se enfrió unos grados. Muchos viajeros se detienen en nuestro pueblo, Dr. Finch, respondió Jarrah, su tono aún amable pero ahora con acero en su voz. A veces dejan propina por habernos acogido. Guardamos esos recuerdos de la bondad de los extraños. La mentira fue dicha con tanta naturalidad que Alice Tister podría haberla creído si no fuera por la forma en que los ojos de la joven se habían abierto con un miedo inconfundible al ver el medallón. Eso era de mi hermana, insistió, dejando su taza de té con manos temblorosas. Ada Finch desapareció hace más de un año y la he estado buscando. Si sabe algo de lo que le pasó, necesito que me lo diga. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una acusación, convirtiendo la cabaña en un espacio de amenaza silenciosa. El silencio se alargó hasta que Jarrah habló, su voz ahora desprovista de su anterior calidez. Creo que debería volver a su valle, el Dr. Finch. Los senderos de montaña son peligrosos de noche, y las tormentas se desatan de repente a estas alturas. Un hombre podría perderse y vagar sin rumbo durante días sin hallar el camino de vuelta a la civilización. La advertencia llegó con el mismo tono maternal que habría usado para alejar a un niño de un precipicio, pero Alistair captó el mensaje entre líneas con suficiente claridad. Mientras se alejaba, su antigua finalidad se endureció en una sombría resolución. Estas mujeres conocían el destino de Ada, de Thomas, de todos los hombres perdidos. La hermosa fachada de su templo de montaña ocultaba algo demasiado oscuro, como para que todo un pueblo guardara silencio ante la verdad. Abandonó el campamento con su mente ya girando en la planificación de una investigación más completa, una que no dependiera de su ayuda o amabilidad. El pájaro de madera en su bolsillo pareció quemar su muslo. El fantasma de Ada clamando por una justicia que las conversaciones civilizadas nunca entregarían. Lo que fuera que Ravensridge ocultara, él lo revelaría, incluso si eso significaba correr el mismo destino que su hermana. La tormenta que estalló sobre Blackwood Hollow 3 noches después del regreso de Alice Tister de Ravensridge parecía una bendición del cielo envuelta en truenos y relámpagos. Había pasado los días en una agitación apenas controlada, su práctica médica sufriendo mientras su mente giraba en torno al medallón de Ada alrededor del cuello de una extraña. El sheriff Silas había sido tan inútil como se esperaba, atribuyendo la posesión de la joya a un simple trueque o coincidencia, su rostro endureciéndose cuando Alice Tister nombró a las mujeres de la cresta. La reacción del sheriff había sido reveladora. Ni sorpresa ni alarma.
sino la gélida reserva de un hombre que guardaba secretos y no tenía intención de compartirlos. Fue Mavé quien lo encontró, deslizándose por la puerta trasera de su clínica como un fantasma materializado de la niebla de la montaña. Era más joven de lo que había imaginado cuando la había visto en el campamento. 25 tal vez, del tipo de belleza pálida y etérea que el aislamiento de la montaña creaba en las mujeres que vivían demasiado tiempo sin sol. Su cabello negro colgaba en mechones mojados alrededor de un rostro grabado con el tipo de miedo que se cosecha al conocer demasiado bien lo que es mejor ignorar. Cuando habló, su voz tenía el temblor de alguien al borde de la conciencia, de la supervivencia. Dr. Finch, susurró, sus ojos fijos en las ventanas como si esperara espías en la noche. Sé lo que vio ahí arriba, sé lo que está pensando en ese medallón. Sus manos se apretaron en su regazo, los nudillos blancos. No sabe con qué está lidiando. Estas mujeres no son quienes aparentan ser, lo que hacen con los hombres. Se detuvo, tragando con fuerza ante palabras que parecían veneno en su garganta. Alistair se inclinó hacia adelante, su pulso acelerándose ante la posibilidad de finalmente encontrar a alguien que rompiera el código de silencio que había envuelto los horrores de la cresta. Dime, presionó, su voz baja pero firme. Todo lo que sepa de mi hermana, de los hombres desaparecidos, necesito escucharlo. La explicación de Maeve salió en pedazos, cada uno más aterrador que el anterior. Mencionó una bodega secreta debajo de la cabaña de Jarra, a la que se podía acceder a través de una entrada oculta detrás de una pared falsa cubierta de tarros de conservas. La bodega era a la vez prisión y cámara de cría, donde los hombres eran tratados como ganado hasta que habían servido a los propósitos de la hermandad en su perversa visión de empoderamiento femenino. Los rituales no eran actos de violencia al azar, sino ceremonias bien orquestadas para garantizar la fertilidad y mantener el control psicológico que Jarra había establecido sobre sus fieles. «Los drogan primero», murmuró Maeve, su rostro pálido como la luna. «Té como el de Jarra, pero más fuerte. Los vuelve sumisos, incluso hambrientos. Se creen en el paraíso elegidos por diosas». Su voz se rompió con desprecio de sí misma. Ayudé a hacer esos tés. Vi a hombres buenos convertidos en sementales, y me dije que era por una causa mayor, por el futuro de la mujer. La tormenta en el exterior se intensificó a medida que la historia de Maeve se desarrollaba. La lluvia golpeaba las ventanas de la clínica con creciente ferocidad. Ella le dibujó un mapa aproximado en un trozo de papel, señalando la ubicación de la entrada secreta y la mejor manera de acercarse sin ser detectado por los guardias del campamento. Sus manos temblaban mientras trabajaba, y Alistair se dio cuenta de que estaba arriesgando más que la expulsión de la única comunidad que había conocido. Estaba arriesgando su vida. «Me matarán si saben que se lo dije», dijo, plegando el mapa con dedos temblorosos. «Pero no puedo ver otro buen hombre morir por su locura». Aquel chico, Thomas, peleó más que la mayoría cuando se le pasó la droga. Tuvieron que emplear medios más enérgicos para dominarlo. La implicación pendió entre ellos como una espada. El amable hijo de granjero, que nunca había hecho daño a nadie, había sido torturado en esa bodega en la montaña. El regreso a Ravensreach, a través de la tormenta, fue como ascender por los círculos del infierno, cada paso más alto en las montañas, alejando a Alistair del mundo racional que conocía, y más adentro de una pesadilla que desafiaba todo lo que su educación médica le había enseñado sobre la naturaleza humana. El campamento parecía abandonado en medio de la tormenta, sus habitantes seguramente refugiados en sus chozas, mientras los rayos desgarraban el cielo y los truenos resonaban entre los valles como las voces de los dioses furiosos. Siguiendo las órdenes de Maeve, Alistair bordeó la parte trasera de la cabaña de Jarra, sus botas chapoteando en el barro que parecía empeñado en tragárselo. La pared falsa que había mencionado estaba tan bien hecha que era casi invisible, a menos que supieras dónde buscar las juntas entre las tablas. Detrás de ella, una escalera estrecha, tallada en la roca de la montaña, se adentraba en la oscuridad más allá de su linterna. El olor lo golpeó primero. Cuerpos sucios, excrementos, algo más, algo orgánico, dulzón, que le recordó la sala de partos de su clínica después de partos difíciles. La bodega era más extensa de lo que imaginaba. Una serie de cámaras interconectadas, excavadas en la roca viva con herramienta, paciencia y una voluntad inquebrantable.
Celdas primitivas alineaban las paredes, sus barras de hierro enmohecidas pero aún capaces de sostener a un hombre debilitado por las drogas y la desesperación. Sus efectos personales estaban esparcidos por la habitación como un museo de los perdidos. El reloj de bolsillo de Thomas, la hebilla de latón de Samuel Morrison, las botas de cuero desgastadas de Jacob Turner. Pero fueron los periódicos los que mostraron la magnitud del horror. Encuadernados en cuero y escritos con la meticulosa caligrafía de Jarra, registraban décadas de secuestros, cautiverio y violaciones sistemáticas con la frialdad clínica de un manual de cría de ganado. Cada ficha archivaba a los individuos con una eficiencia despiadada. Sus rasgos físicos, su reacción a distintas combinaciones de drogas, su potencial reproductivo y, finalmente, su eliminación una vez que dejaban de ser útiles. Las últimas entradas hicieron que la sangre de Alice Tister se congelara con su mención casual de embarazos exitosos y partos saludables, como si estuvieran hablando de ganado premiado en lugar de seres humanos que habían reducido a poco más que sus funciones reproductivas. La última entrada, apenas 2 semanas anterior, registraba la exitosa contribución de Thomas Henley a su programa de cría, y observaba que su eliminación estaba programada para la semana siguiente. El argot clínico no podía ocultar el horror central. Thomas había sido asesinado poco después de que Alice Tister comenzara su investigación, asesinado porque su utilidad para la hermandad había llegado a su fin con la producción de un niño que nunca conocería a su padre. Mientras Alice Tister se encontraba en esa cámara subterránea de horror, rodeado de los restos mortales de crímenes de décadas de antigüedad, los últimos restos de su fe en la bondad humana se desvanecieron como hojas al viento del invierno. Estas no eran víctimas desesperadas arrastradas por las circunstancias. Eran depredadoras calculadoras que habían creado un imperio de explotación disfrazado de empoderamiento femenino. Y en algún rincón de ese refugio en las montañas crecían niños nacidos de este horror sistemático, niños cuyas vidas cargarían para siempre con el legado genético del sufrimiento de su padre. Los diarios eran como plomo en el maletín de Alice Tister mientras tropezaba de regreso por la montaña a través de la tormenta agonizante, cada volumen encuadernado en cuero lleno de suficiente evidencia para colgar a la mitad de las mujeres en Ravens Ridge si la justicia todavía significaba algo en Blackwood Hollow. El descenso pareció una eternidad, sus botas resbalando sobre piedras empapadas por la lluvia, mientras su mente giraba en espiral por el horror metódico que había presenciado en esa cámara subterránea. Cuando llegó a la oficina del sheriff Silas, el amanecer se abría sobre el valle en tonos grises y dorados que parecían perversamente hermosos tras la noche. El sheriff ya estaba en su escritorio, tomando un café que parecía hervido de la noche anterior, su rostro inexpresivo ante la forma en que Alice Tister se veía embarrado y desordenado. «¿Encontró algo en la cresta?» «No», dijo Silas, su voz resignada de un hombre que hacía tiempo había dejado de esperar buenas noticias de las montañas. Pero cuando Alice Tister extendió los diarios sobre su escritorio y comenzó a leer pasajes al azar en voz alta, el rostro del sheriff pasó de la indiferencia a algo parecido al temor. Las palabras de descripción clínica de secuestro, cautiverio, violación en serie flotaban en el aire como humo de una hoguera, cada una de ellas añadiendo peso al silencio que quedó después. «Esto es una locura», susurró Silas, pero su voz no era segura. «Las mujeres no hacen eso. No las mujeres de la montaña que curan enfermos y traen bebés al mundo». Apartó los periódicos como si su presencia manchara su despacho. Estas podrían ser falsificaciones, cuentos inventados por alguien resentido con la gente de la cresta. No puede esperar que detenga a medio campamento en base a posibles mentiras fabricadas. Alice Tister sintió la indiferencia institucional caer sobre él como un sudario. «No son mentiras, Silas. He visto la bodega, he olido su horror. Thomas Henley está muerto, y también lo están decenas de otros hombres que cometieron el error de llamar la atención de depredadoras disfrazadas de curanderas». Se inclinó sobre el escritorio, su voz aguda por la desesperación. «Las joyas de mi hermana estaban en el cuello de una de ellas. Ada murió allí, y usted me va a ayudar a que ninguna otra familia pierda a alguien». Pero incluso mientras hablaba, Alice Tister saw something in the sheriff's eyes that chilled him more than the mountain man ever could. No incredulidad ni miedo. Era la cara en blanco de un hombre que guardaba secretos por los que le habían pagado. La comprensión lo golpeó como una bofetada. Silas no era ajeno a lo que hacían las mujeres de la cresta. Era parte de ello.
¿Cuántas veces había el sheriff desviado la investigación de Ravens Ridge? ¿Cuántos casos de desaparecidos habían sido archivados y olvidados por sus mandos? Creo que necesita descansar, Doc, dijo Silas, poniéndose en pie con la lentitud de un hombre que se prepara para la violencia. La montaña puede engañar a la mente de un hombre, mostrarle cosas que no existen. ¿Por qué no va a casa? Duerme un poco y hablamos cuando esté más despejado. La sugerencia se hizo con el mismo tono paternal de Jarrah, y Alistair se dio cuenta con horror de que la corrupción se extendía más de lo que había imaginado. La traición llegó esa noche, cortesía de la propia Martha Henley. Se presentó en su clínica con lágrimas en los ojos y una multitud de aldeanos siguiéndola, sus rostros oscilando entre la perplejidad y la hostilidad absoluta. Mintió sobre mí Thomas, dijo, su voz destrozada. Dicen que inventó cuentos horribles en libros y los hizo pasar por reales solo para hacerse notar. La multitud asintió, sus expresiones mostrando la misma ceguera voluntaria que había mantenido a las mujeres de la cresta a salvo durante años. Alistair intentó razonar, mostrarles la evidencia que había arriesgado su vida para reunir, pero sus palabras cayeron en oídos cerrados por el miedo y la superstición. Alguien lanzó una piedra y rompió la ventana de su clínica, y el rugido de la multitud se volvió más feo. Le llamaron extraño, agitador, el hombre que había avergonzado a su pueblo con sus salvajes acusaciones. En sus ojos vio el mismo poder aterrador que tenía Jarrah, el poder de hacer que la gente creyera lo que deseaba creer, sin importar la evidencia o la razón. Llegaron por él 2 días después, justo cuando el sol se hundía tras las montañas, en un rojo que parecía sangre. Jarrah los guió ella misma, su cabello castaño rojizo ondeando sobre sus hombros, sus ojos ardiendo, con la intensidad de una profeta a punto de purgar el mundo de la herejía. El pueblo la siguió como sonámbulos, sus rostros en blanco con el tipo de éxtasis religioso que había quemado brujas y comenzado guerras. Incluso Maeve estaba allí, sus ojos llorando pero sus pies llevándola hacia adelante con el resto. Dr. Alistair Finch, proclamó Jarrah. Su voz se llevó a través del valle. Ha difamado a nuestra comunidad con falsedades y ha perturbado la armonía de un lugar pacífico. La montaña reclama venganza por sus violaciones. El lenguaje formal no podía ocultar el ritual salvaje que se estaba llevando a cabo. Iba a ser sacrificado en el altar de su locura compartida. Otro hombre que había descubierto demasiado sobre la podredumbre que se pudría en la soledad. Lo arrastraron de regreso a la montaña por caminos que parecían pensados para quebrar a un hombre antes de romperlo. La bodega que lo había aterrorizado hace días ahora era su prisión. Los grilletes de hierro fríos en sus muñecas, mientras lo encadenaban a la pared de piedra, donde tantos hombres habían muerto antes. En la llama danzante de la antorcha podía distinguir las marcas grabadas por antiguas víctimas. Arañazos desesperados. Mensajes finales para familiares que nunca llegarían a ver el final. Pero en ese momento de desesperación, cuando la corrupción institucional y la ceguera colectiva estaban a punto de extinguir la última chispa de esperanza en su pecho, Alistair descubrió algo, una claridad que solo se encuentra cuando no tienes nada que perder. Ya no se trataba de salvarse a sí mismo o incluso de justicia en ningún sentido legal. Se trataba de asegurarse de que los nombres de los muertos no fueran olvidados, de que su sufrimiento significara algo más que los fines perversos que había servido. La interrupción llegó de un lugar inesperado. Maeve se apareció en la puerta de la bodega como un ángel guardián envuelto en tela casera, su rostro manchado de lágrimas pero sus manos firmes mientras trabajaba la cerradura con llaves robadas del cinturón de Jarrah. «No dejaré que otro buen hombre muera por su locura», susurró. Su voz llevaba el peso de un hombre que finalmente elegía la conciencia sobre la supervivencia. La alarma que provocó hizo que todo el campamento se pusiera en movimiento, pero Alistair ya estaba trepando hacia la luz del día, con los diarios abrazados a su pecho como escrituras sagradas. Lo que siguió no fue una lucha, sino un castigo. La verdad se propagó por Blackwood Hollow como un fuego forestal mientras las páginas de los diarios esparcidas llegaban a cada casa. La fachada de la hermandad se derrumbó ante la evidencia documental. Sus defensores se desvanecieron como nieve al sol. Jarrah y sus fieles desaparecieron en la montaña salvaje, pero su reino de terror había terminado. El cementerio fuera de Blackwood Hollow
Ganó 36 tumbas nuevas ese otoño, cada una con una simple piedra grabada con el nombre de un hombre que había muerto lejos de casa. Alistair se interpuso entre ellas una mañana de octubre, sosteniendo el pájaro de madera de Ada, mientras el viento de la montaña susurraba entre los árboles. La victoria fue parcial. La justicia legal había sido tan esquiva como la niebla de la montaña, pero la verdad finalmente tenía voz.